Bueno, seguimos con el análisis del debate que evidentemente se cruza, ¿no? O se intersecta de todas maneras esta mañana, lo digo por todas las reacciones en redes sociales a partir del execrable asesinato de al menos 14 personas en el Braem por parte, todo indica, de remanentes de Sendero Luminoso. Sería el último Quispe Palomino, ¿no? Que está liderando esta facción y que, bueno, llama además en estos panfletos que han circulado pues a la población prácticamente pues a una especie de, a una suerte de control social. Obviamente pues llaman a no votar, a votar nulo viciado en todo caso, hacen una mención especial, ¿no? A no votar de ninguna manera por Keiko Fujimori y sin duda se irá aclarando, ¿no? La naturaleza de este atentado, pero Carlos León Moya, politólogo, ha estado comentando hoy en redes sociales. Por supuesto vamos a hablar con él del debate de anoche, pero Carlos, decías que tienes una serie de dudas. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿no? Porque, bueno, sí, Sendero no realizaba un atentado como este hace casi 20 años, cuestionas que por qué la primera noticia la han recibido los medios y no la policía ni las Fuerzas Armadas, y que el comunicado además no se ajusta a los que Sendero Luminoso del Braem suele emitir. ¿Cómo observas esta situación? En todo caso, ¿por dónde van las dudas? Sí, bueno, en primer lugar, te harán dudas no como analista, sino como ciudadano. En todo caso, lo que extraigo, creo que para atarlo al tema más, el tema electoral, que lamentablemente está atado, es que en primer lugar, sí es cierto que hay un patrón de actividades en el Braem que implican muertos en las últimas 3 elecciones, sería la tercera, ¿no? En el 2011 hubieron atentados, 2016 también, poco antes de las elecciones, ahora nuevamente hay. Claro, me parece que lo distinto es que quizá que a diferencia de las últimas 2, hay un intento mucho más claro de sindicar a uno de los candidatos, no con el atentado, que es concretamente de un sector hacia Pedro Castillo, más allá de que se lo haya ganado o no. Ese es un intento, digamos, de ese modo, como que el atentado como tal, trágico, ¿no? Con un saldo devastador de fallecidos, termina, ¿no?, como contaminando un poco la elección. Ahora, por otra parte, creo que también algo que, en todo caso, por ejemplo, mi duda como un ciudadano común y corriente, también tiene que ver porque, claro, tanto va el cántaro al agua que termina por romperse. Es decir, esa tendencia de cierto sector de la prensa, ¿no?, de acusar a alguien, ¿no?, de pertenecer a tal o cual movimiento subversivo una y otra vez, ¿no?, y atribuirle una serie de acciones, hace que ya al final, cuando ocurra una de esas acciones, uno termine dudando, ¿no? Y que creo que mi primera reacción es, la duda. Y yo no sé cuántos ciudadanos también han tenido esa misma duda de arranque, ¿no? Que quizá en otras circunstancias tú creerías a la primera, ¿no? Pero ahora lo que te genera es, vamos a ver qué pasó. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado poco después, la policía ha dado otra versión. Es un tema bastante delicado, que claro, seguramente esclarecerlo va a tomar algún tiempo, ¿no? Pero ha adquirido pues una connotación electoral que habitualmente ese tipo de atentados no tienen. Ahora, desde nuestra última conversación, Carlos, tú has hecho explícito, así como Roque Benavides hace explícito su apoyo en este caso, o su simpatía entre estas dos a la candidatura de Keiko Fujimori, has hecho explícito tu opción por la de Pedro Castillo. Bajo ese, o detrás de ese prisma, ¿cómo observas el debate que se desarrolló anoche? Ahora, yo debo estar entre ese sector del electorado que se considera antifujimorista, ¿no?, y cuya principal opción por Pedro Castillo quizá primero estuvo mediada por eso, ¿no? De decir, claro, frente a esta opción, otra me parece mejor. Eso no quiere decir que aún yo votando por Pedro Castillo no me parezca que haya tenido una campaña bastante improvisada, que el armar su equipo técnico se demoró muchísimo, y que haya tenido decisiones incomprensibles en el debate, como por ejemplo llevar a Juan Pari a debatir sobre economía contra Luis Carranza. Dentro de eso, más allá de
de que yo vaya a votar por Pedro Castillo. Lo que sí puedo decir es, primero que me parece que el debate muestra todavía que hay algunos puntos que adolecen, ¿no? En la campaña de Pedro Castillo, por ejemplo, en temas ya ni siquiera técnicos, yo diría más de campaña, ¿no? Por ejemplo, el que hayas mandado a Pari a debatir con Luis Carranza, no es porque no tengas a alguien mejor, porque si lo tenían aparte el equipo técnico de Juntos por el Perú, como por ejemplo Pedro Frank y Oscar Dancourt, que podían haber hecho frente con relativo éxito a Luis Carranza. Pero ¿por qué mandan a Pari? ¿Es porque quizá no quieren involucrarse más con Juntos por el Perú? ¿Es por algún tipo de cerrazón? Porque hay efectivamente un punto ahí, un trascendido, digamos que Juntos por el Perú habría perdido terreno. Uno no entiende ahí, por ejemplo, efectivamente, si tienes a alguien como Franque, si tienes a alguien como Dancourt, que no son Luis Carranza, digamos, en términos claro, ideológicos, pero son unos economistas, por supuesto, que podían, como tú dices, haber dado una pelea mucho más interesante, o contrastar argumentos de manera, ¿no?, mucho más interesante. Pero al final eso no se ha dado. Me pareciera desde fuera, no sé ahí si hay una pugna adentro, si prefieren negociar, entre comillas, con personalidades, ¿no?, sueltas, más que con una organización, que es lo que representa Juntos por el Perú, con su programa y tal. ¿Cómo observas tú esa parte? Esa parte sí, como señalas, preocupa en todo caso sobre cómo se está ensamblando esta parte del equipo de Castillo. Sí. Da la impresión de efectivamente pugnas, ¿no? Porque si fuese algo que está relativamente más ordenado, tú tendrías a esas personas que quizás son más duchas en debates, ¿no? Y en apariciones ante cámaras, debatiendo, ¿no? Contra Luis Carranza. Entonces, ¿por qué no las incluye? Seguramente es, claro, una pugna de quién entra y quién no, que además suele ocurrir cuando una victoria, cuando alguien de la nada tiene un resultado tan inesperado, ¿no? Nuevamente, Pedro Castillo hace 2 meses no se imaginaba seguramente estar aquí, y una vez que llega a segunda vuelta, tienes el aluvión de gente que quiere subirse, pero también necesitas, aparte de esa gente, ¿no? Necesitas para reforzar tu equipo, porque en algunos aspectos no lo tenías. A mí me da la impresión de pugnas. Pero ahora, ser ordenado, me parece, por ejemplo, que haya diferencia de Pedro Castillo, donde hay un poco más de desorden. En la campaña Keiko Fujimori, ahí me parece que sí, más orden, más autoridad, pero no necesariamente más orden y más autoridad te implica un mejor equipo técnico, ¿no? Es decir, creo que Pedro Castillo, esos altibajos se pueden entender como parte del desorden, pero Keiko Fujimori, a pesar de tener a mucha gente apoyándola, estaba Roque Benavides, ¿no? Digamos, gente de la CONFIEP, una serie de partidos políticos, su equipo técnico en realidad no es justamente muy atractivo, en realidad es un equipo técnico muy fujimorista para una candidata que tiene tanto apoyo, incluso de la prensa. El equipo técnico que presentó el día de ayer, así como el de Perú Libre tenía altibajos, como por ejemplo con Juan Pario, con Celeste Rosas, presentó al señor José Recoba en Salud, que a mi juicio fue apabullado por Hernando Ceballos, ¿no? Presentó a Patricia Juárez en Reforma del Estado, que hasta la prenda estaba mal escogida. La imagen es muy importante en un debate y ella va de negro, con un fondo negro, ¿no? Parecía casi una villana. Entonces, también Keiko, aún con autoridad, aún con más orden, aún con más recursos y con más experiencia, también comete errores de ese tipo. Entonces, a mí me da la impresión de ayer que fue un debate bastante desigual por ambos lados. A mí me da la impresión de que hay un empate. Me parece que hay segmentos que gana Fuerza Popular. El de Economía claramente lo ganó, quizá con el atenuante de que Economía era un punto débil ya en Perú Libre, ¿no? Y en ese punto débil afloja. Sí, pero dale. No, pero y además, claro, pero Perú Libre de repente le da mejor en salud, ¿no? Claro, y la pregunta ya es qué tan relevante va a ser eso electoralmente, ¿no? Ahora, para terminar, digamos, con la evaluación, se habló mucho también de la señora Celeste Rosas, ¿no? O sea, también parte un poquito, ha sido víctima de una buena cantidad de memes hoy, objeto, mejor dicho, claro. Algunos hay que reconocerlo bastante chistosos, ¿ah? Sí, pero a mí lo que me da, por ejemplo... O sea, a lo que voy es que ahí sí se notó cierta, o fue un punto más donde se notó cierta improvisación, ¿no? Claro, o sea, me parece que improvisan en economía e improvisan en el ambiente, por ejemplo, ¿no? Claramente porque me parece que fueron los puntos más bajos. Quizá en vivienda tú puedes decir que el señor Alencastre fue muy
no muy técnico, digamos, muy académico. Puede ser cierto, pero no, claramente en ambiente y en economía son los puntos más bajos. ¿Y pero seguridad, claro, cómo viste seguridad y anticorrupción a Rospigliosi con Avelino Guillén? Avelino Guillén, claro, Avelino Guillén no, su tema no es seguridad, lo llevó por anticorrupción. Fernando Rospigliosi, como siempre, ¿no? Conforme pasa el tiempo se va sulfurando, ¿no? Empieza tranquilo, luego termina bramándole al público. Me parece que Avelino, claro, hay una impresión seguramente cesada. A mí me parece que Avelino Guillén, sin ser su tema seguridad, al llevarlo a temas de corrupción, encajó esos 2 o 3 golpes que quizás los debates se sirven, ¿no? Quizás los debates no sirven quizás el número de propuestas, sino 2 o 3 frases que la gente pueda repetir más adelante. Ahora, ahí, Carlos, hubo un intercambio interesante, porque Avelino Guillén sabemos cuál es el peso que tiene, sí, digamos, alrededor de la historia de Fujimori, ¿no? De Fujimori padre en particular, y claro, cuando él se refiere a la organización criminal, Rospigliosi ahí sí le retruca bien cuando le dice presunta, porque la suya, la de Cerrón, ya está completamente, digamos, ratificada en términos de sentencia judicial. ¿Y a qué iba con esto? Que Rospigliosi puso sí sobre la mesa un tema que al parecer pues sigue siendo probablemente el pasivo más complicado para Castillo, incluso, digamos, con todo lo que tú describes, es decir, un sector de la población que de repente no se considera como tal de izquierda, pero antes que votar por Fujimori, pues cualquier otra, casi otra candidatura puede parecer la mejor. Pero ahí Cerrón sigue siendo un punto muy sensible. ¿Cómo observas tú que eso va a ir evolucionando en los próximos días? Digamos, mirándolo de fuera, Cerrón es un pasivo importante. Primer Cerrón es un gran pasivo, y un pasivo además que no se quiere ir, ¿no? No se aleja, no se va a alejar. Tengo la impresión de que él cree, y el sector de Vladimir Cerrón cree, que la garantía de que Pedro Castillo siga en la izquierda son ellos mismos, ¿no? Es decir, que Cerrón y Perú Libre, Pedro Castillo son invitados, son la garantía de que Pedro Castillo no se modere. Ahí me parece desde fuera tengo la impresión que hay una tensión allí, ¿no? Sin embargo, también es cierto que, claro, un votante o un grueso de los votantes de Perú Libre, que ya el 87% según encuestas, creo que era la del IEP o la de Ipsos, ya había decidido su voto, ya había decidido que iban a votar por Perú Libre, ¿no? Del total que iban a votar. No, Cerrón es un activo, pero tú dices, mira, al frente quiénes tienes, ¿no? Y que creo que hay, lo relativizas finalmente, ¿no? Tú puedes decir, si acá sale Cerrón condenado, pues sí, pero al frente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Cerrones, ¿no? Y creo que aún siendo un pasivo, más bien... Ya, pero perdón, 10 Cerrones, digamos, o los que sean, pero no son castristas, ¿no? Que eso también tiene otro nivel de interpretación política, ¿no? Sí. Claro, y el 55% de los votantes de Keiko Fujimori, ahora sí, según Ipsos dice que va a votar, perdón, según IEP, va a votar justamente por ella para evitar que gane la izquierda. Eso convence al otro sector, ¿no? A ese sector que vota por Keiko, dice, sí, pues yo voy a votar por Keiko porque no quiero un Cerrón, suficiente, ¿no? Pero el otro sector de los que va a votar por Pedro Castillo, hay un sector que demanda un cambio también. No solamente antifujimorista, el sector antifujimorista es importante, pero hay un sector que sí demanda un cambio, ¿no? Que sí demanda que cambien un poco las cosas. Por más impredecible que quizás sea el camino que pueda tomar Pedro Castillo, espero que lo haga más predecible en las próximas semanas. Sí quiere un cambio, ¿no? Y dentro de eso, claro, tienes también pros y contras. Tu contra puede ser la de Cerrón, pero tú dices, bueno, está bien, pero él no es el candidato. Claro, nuevamente. Y me parece que ahí la estrategia de Fujimori de atar a ambos tiene sentido. Lo que sí no creo es que vaya a convencer o vaya a esas alturas a hacer que alguien de los votantes de Pedro Castillo se tire para atrás. Ahora, pero esto resume en parte un tono de conversación que hemos tenido antes, en el sentido que más o menos, con todas estas evoluciones, matices, cambios, más o menos los dos candidatos se han quedado en sus respectivos espacios, ¿no? Digamos, con figuras vistosas, ¿no? Carlos Neuhaus es un profesional valioso, el propio Carranza lo hemos dicho, ¿no? Y Cerrón, bueno, se suponía que estaba incorporando Juntos por el Perú, pero sigues en un cuadrante básicamente de izquierda. Si te pones en la otra orilla, en la orilla de Keiko Fujimori, ella tiene la posibilidad de sumar algún tipo de figura rompedora de aquí es decir, a esta figura que proyecte de alguna manera
que se rompen las defensas de esa costra antifujimorista o antiqueiquista? ¿Tiene ese chance o ya fue para tu perspectiva? Sí, mi pregunta ahí es quién podría ser, ¿no? Es decir, tengo la impresión de que tuvo varias oportunidades o mucho tiempo para incorporar figuras quizá más de centro, menos fujimoristas a su equipo y no lo ha hecho. Pienso en el caso del Partido Popular Cristiano que la apoya. ¿A cuántos? Ahora, recién tú tienes ahora a Carlos Neuhaus, ¿no? Pero claro, lo tienes un día después del debate, pero ¿cuántas figuras más visibles de ahí has podido incorporar? Quizás esas figuras no han querido, quizás ya no los convocó, pero finalmente no lo has tenido. Ahora digo, ¿a quién podrías llevar? A Mario Vargas Llosa, pero él lo has tenido desde la semana 1. Entonces, a mí no sé, digamos... ¿Y qué pasa con ese centro que fue derrotado electoralmente, pero que de alguna manera hay, o sea, claro, es muy difícil, y en realidad el fracaso del centro es, te plantea muchas interrogantes, pero son figuras, ¿no? Uno dice, o sea, de los propios Morados, Claro. Forsyth que está desaparecido, Jorge Nieto que no entró al Congreso. ¿Esa es gente que algo puede hacer en estas semanas, o mejor ya para ellos quedarse nomás en la tribuna y observarlo todo desde cierta distancia? Pero creo que es como dices, cada uno se ha mantenido en sus posturas, ¿no? No se han moderado como quizá uno puede haber sospechado hace un mes y medio. Me parece, más allá de mis simpatías o no, tengo la impresión de que Pedro Castillo ha hecho más esfuerzos por moderarse que Keiko. Pese a que no lo necesitaba tanto, Keiko necesitaba quizá con más necesidad moderarse y no lo ha hecho. Pero por ejemplo allí, claro, el Partido Morado dijo voy a escuchar a ambos y su postura al final fue no apoyo a ninguno. Tienes a los de Victoria Nacional que tú has podido tener quizá un intento de, ¿no?, amague de convocarlos y me parece que de ningún lado ha habido mucho. A lo más, bueno, esos intentos de Pedro Castillo de convocar quizá a Flor Pablo y a Eduardo Málaga que no llegaron a buen puerto. ¿Y el pedido de perdón de Keiko a Saavedra y Zavala? Pero creo que Keiko tiene el problema que hablábamos la vez anterior, y es que la gente no le cree, ¿no? Y la gente sigue sin creerla, y un gran porcentaje de los electores que a Keiko pueden votar por Keiko incluso sin creerle, ¿no? 70% no cree la reconciliación de ella con su hermano. Es decir, lo llevas a tu hermano a un estrado, encima recién salido del COVID, lo abrazas, ¿no? Se ponen a llorar juntos y 70% del país no te cree, es bastante, ¿no? Entonces, muchas de esas actitudes y acciones no las crees. Por ejemplo, pedir perdón faltando 2 semanas de las elecciones cuando estás entre 5 y 10% debajo de las encuestas, ¿cómo es leído por un ciudadano común? Ah, lo hace por las encuestas, lo hace porque está perdiendo. Si lo hubieses hecho quizá al inicio, se hubiese visto un poco más sincero, ¿no? Pero si lo haces al final, da la impresión de que lo hace solamente por querer ganar o revertir las tendencias. Evidentemente. Y es también mi lectura. En campaña también hay un tiempo para todo, sobre todo ya cuando está corriendo el tiempo. Gracias, Carlos León Moya, por acompañarnos en Cara a Cara esta noche. Vamos a irnos.